en un debate. Incluso, incluso cuando me presentan como psicóloga, siempre hago la corrección de estudiante de psicología. Jamás he Bueno, dicho que soy psicóloga, pero ¿puedes contestar la pregunta o no? que no, basado en el mismo estudio que ella dio. No, la pregunta es Más clara y eso bien, es, miren, a ver, más bien es que voy a hacer la pregunta otra vez. ¿El bloqueador de pubertad te genera problemas cerebrales de algún tipo, consecuencias en el proceso del desarrollo del cerebro por la ausencia o el bloqueo de la testosterona y el estrógeno? ¿Sí o no? Adelante, Juan. Al fin te atrapé, esponja. Gracias. Para evaluar no solamente las cuestiones del cerebro, sino también las cuestiones hepáticas, que son una de las que más tienen en consideración, ya había mencionado cuál era la eficacia y cómo se medía la eficacia precisamente al utilizar bloqueadores de la pubertad. En este criterio precisamente se destaca, y cito textualmente la cita, se destaca su seguridad y eficacia por no generar anormalidades persistentes en las enzimas hepáticas ni de creatinina. Y su ventaja se presenta porque los efectos del tratamiento son completamente reversibles. Por eso estamos abordando precisamente esta cuestión, que yo siento que le estamos llevando otra vez a un argumento circular, como decía Juana, porque la pregunta no es, ¿tiene un efecto secundario o no? Digamos que tiene todos los que ustedes tienen, que quieren y todo lo que ustedes quieran. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? La pregunta aquí más importante es, si vamos a estar evaluando precisamente la seguridad y precisamente también abordando la cuestión del bienestar del paciente, su trabajo al estar en contra de los bloqueadores de pubertad no es demostrar que tiene efectos secundarios, es demostrar que contrario al bien que le va a hacer al paciente, le está haciendo mal. No sé si me explico. Estoy de acuerdo con tu punto, totalmente, pero la data nos dice que 6 de 10 tienen un efecto secundario, entonces es más mal que bien. Rosy, me agrada este chico. Bueno, entonces de esos 6 de 10 que llegaron a un efecto secundario, ¿cuántos precisamente desarrollaron el efecto adverso? Porque efecto secundario y efecto adverso son diferentes. Y cómo esta información nos ayuda a legislar, por ejemplo, para que las personas que se someten al tratamiento no lo utilicen porque es más riesgoso de lo que les va a Bueno, dar un beneficio. Ese es el punto central de su argumento. Y es lo que Pero tratamos de llegar nosotros. por Juana, eso llegó Suecia a prohibir los bloqueadores y a prohibir el tratamiento Juana, hormonal porque ya se dieron cuenta que la data te está Juan, diciendo que en la mayoría de los casos hay una consecuencia y no estamos listos para garantizar que no va a haber una afectación a mediano y largo plazo. Esa es la conclusión del por qué Reino Unido, Noruega y Juan. Suecia cancelaron este tema. Repollo en el hoyo. Que no hay una garantía de que no haya una afectación a mediano y largo plazo. Mi pregunta hacia ustedes vuelve a ser la misma. ¿Por qué si tenemos esta data en donde hay más afectación que beneficio, seguimos empujando que es algo que debemos de hacer? Juan, Este muchacho me llena de orgullo. ¿Cuál fue la pregunta, Armando? No la escuché bien. que si, o sea, que si ya sabemos perfectamente que hay países pioneros en este tema de terapias, tanto de bloqueadores como de hormona, como de cirugía. Pioneros, estamos hablando de 1970 y de los 2000 más intencionalmente. Si ya sabemos que estos tres, Reino Unido, Noruega y Suecia, cancelaron todo lo que tenga que ver con esto de bloqueo de hormonas y de cirugía porque no hay evidencia que nos diga que hay un mayor beneficio que un riesgo, ¿por qué nosotros seguimos empujando aquí si ya tenemos esa data de países pioneros en esto, empujando que los niños o que los adolescentes, vaya, bajo la teoría psicológica, tengan este tratamiento si sabemos que a 6 de 10 les va a afectar? ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿por qué? Ah, no chingues, no mames, qué pedo. No, 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 no. La madre que... Ok. Primero quiero preguntarte, me imagino que tienen los estudios de cada país, Suecia, Sí, Canadá y te lo Reino Unido. mandamos porque ya también lo tiene Juan, pero te los mando, sí. ¿Cuál es la Juan, conclusión de cada estudio? ¿Cuál es la conclusión? La conclusión textualmente de ese estudio y ese artículo manda a la prudencia de de las instituciones, de las clínicas, de los expertos en no recomendar ni terapia de bloqueo, en no recomendar una terapia hormonal y no recomendar una cirugía, porque no estamos listos, porque no hay evidencia que sustente que no hay una afectación a mediano y largo plazo en las personas que toman tanto el bloqueador como la hormona como la cirugía. Eso es lo que dice Ah, el estudio. ok. Bueno, aquí está tu trampa. Dices que adjudicaron prudencia, ¿no?
A los Esa es la expertos. palabra que utiliza el Y a los Departamento de Salud de Suecia, no yo. Esa es la palabra que utilizaron ellos. a las instituciones, a los expertos y demás, ¿no? Thomas Linden se llama, si lo quieres buscar, sí. Él es el secretario de salud. O sea, menudo héroe, tío. Qué puto héroe. Ok, entonces, si los expertos no fueron quien realizó los estudios, ¿quién lo hizo? ¿Cómo? Sí, tú mencionas que se les pidió prudencia a los expertos y a las instituciones. Si las Correcto. instituciones o los expertos no realizaron los estudios, ¿quién realmente lo hizo? Me La dices que fue prudencia la quién, están perdón. pidiendo porque están bloqueando los procesos. O sea, los estudios y los procesos y las hormonas se daban por medio de personas dentro de esta clínica. La clínica operaba estos tratamientos. Esos tratamientos nos dieron ciertos resultados. Bajo esos resultados, el gobierno y la institución sanitaria sueca fue quien dijo, de acuerdo a los estudios de tus expertos, no tienes evidencia para continuar haciendo esto. Tengan prudencia con lo que están recomendando. No, ¿Qué jugada fue esa? no sé cuál es la pregunta ahí. Sí, es decir, tú estás abogando por lo que es supuestamente lo bueno en cuestión de sujeto, ¿no? En cuestión de terapia. Los estudios los hicieron las personas que creen en su ideología. Señor Calamardo, venga a ver. En resumen, los de la clínica, ellos lo hicieron. Son expertos, son médicos, son endocrinólogos, son psicólogos, son de lo que quieras. Es una clínica que realiza este tipo de tratamientos. Ok, entonces, con base a eso me está diciendo que no tiene la suficiente evidencia, cuando ya te hemos demostrado la evidencia empírica que tiene lo que es el tratamiento y cómo sí mejora la vida. De hecho, Adi mencionó que es muy poco mencionar un año de estabilidad emocional. ¿El para qué cosa de quién? Mejora la vida inmediatamente, pues sí, pues si un 60%, si un 60% de los casos en donde mejoró la vida presentan un caso de estrés postraumático, de depresión o un espectro autista, porque vuelvo al punto, Juan, no me voltees a ver con esa cara, ahorita te lo comparto otra vez porque el estudio que viene y la clínica sueca te presenta esos datos. En la población de mujeres entre 13 y 17 años, 60% de los casos presentan o estrés postraumático o un espectro de autismo o depresión o otra, no me acuerdo cuál es el cuarto punto ahí. ¿Esos son diagnósticos después de que Antes, o sea, es una población que ya tiene esa... que ya tenía esas consideraciones antes de ser diagnosticados con disforia, ese es el punto, antes ¿no? de darles un bloqueador hormonal. Siempre he admirado a los hombres exitosos. Ok, y entonces... Antes de darles un bloqueador hormonal. O sea, ya estás metiendo a 6 de 10, vuelvo otra vez al punto, que traen un padecimiento previo a tomar un bloqueador que sabes que te genera una consecuencia de 6 de 10. Otra vez, volvemos a... Esa es mi pregunta. O sea, la estadística lo está diciendo. Hay entre los 13 y los 17 años... Las niñas de ese grupo donde se hizo el estudio, 60% presentaba o estrés postraumático o un espectro de autismo, depresión, no me acuerdo cuál es la cuarta variable, pero lo presentaban. Entonces mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Pues, ¿por qué hacerlo si sabes perfectamente que lo estás haciendo con personas que padecen de algo y aparte le vas a provocar un efecto secundario? ¿Por qué? Adelante, perdón, Juana tiene que terminar su punto, luego Adi y luego Cruella. Perdón, Juana. Es que te estaba mencionando y es una cosa de lógica. Entonces, si tú estás pidiendo evidencia, te estamos dando evidencia del por qué sí es beneficioso, de hecho Adi también lo citó, ¿por qué sigues preguntando lo mismo? Porque es por un año, no me estás hablando de más. Y si tú tienes, imagínate que tú tienes depresión y tu depresión te la curo con un bloqueador de pubertad, evidentemente te vas a sentir mejor inmediatamente. Eso no garantiza que a mediano y largo plazo te vayas a sentir mejor y ustedes son psicólogos, deberán de darme la razón en eso. Esa es una excelente pregunta. Ese ejemplo aplicaría si los bloqueadores tuvieran que ver con la terapia con respecto a la depresión. Entonces vas a plantear un ejemplo que es algo real, por favor. Pero es que porque no va a ser un ejemplo real. O sea, a ver, si tú tienes estrés postraumático, depresión, y te dan una solución inmediata a tu problema, me van a decir que no es una solución que me arregle la vida en un año, pero a mediano y largo plazo no. O sea, como psicóloga, ¿me vas a decir eso? Si quieres, intentemos cantar la carrera. A ver, te repito. Como psicóloga de base conductual te estoy diciendo que los estudios reflejan un año de bienestar. Para generar un bienestar tenemos que tener una prevalencia que también se mencionan bases conductuales. Por lo tanto,
Si no hay resistencia conductual, significa que no hay resistencia del sujeto ni los instintos operantes del mismo. Y con esto me refiero con instinto, sí. Bollo, loca, locaza, rosca, rosquete, trolo, puto, olla, cacerolón, chabón, del club, del gremio, de la tribu, Gatorade, recontra Sau. Y la persistencia y relevancia de este año es justamente esto. Los sujetos operantes en conducción conductual tienden a tener resistencia a partir de los 3 o 4 meses. Entonces, si hablamos de un año, es porque no va a tener estos operantes conductuales. No sé si me estoy dando a entender. Entiendo lo que estás diciendo, pero eso no me responde a la pregunta de y la solución rápida de un año no me garantiza que vaya a ser una solución agradable para los siguientes 2, 3, 5, 10 años. Si fue un año, significa que no hay resistencia conductual, por lo tanto va a fluctuar más años. ¿Y entonces por qué hay tantos de transicionadores? Porque ¿Qué pasó, güey? De hecho, tus estudios estás mencionando que hay muchísimas cosas, no solamente hay una razón, hay muchísimas entre las cuales se encuentran la discriminación, se encuentra el estigma y entre otras cosas. Y de hecho es muy factible verlo. De hecho, tú puedes ver en tus comentarios como hay un estigma hacia mi persona llamándome Juano. Entonces, pero esos son los mismos motivos que ponen para la transición. O sea, la transición también es por factores sociales en parte. Sí, ¿me entiendes?